Hemos estado estudiando el tema del rapto. ¿Y qué les puedo decir? Mientras más lo reviso, más me doy cuenta de, ¿qué podríamos decir? Lo inepto que es el intérprete moderno, lo inútil. Los pasajes del rapto en realidad no son un desafío doctrinal, no requieren de que uno maneje excesivamente el idioma original, en realidad son bastante obvios, como ya hemos visto en varios pasajes, y la situación en la que estamos, donde la mayoría del pueblo evangélico está siendo engañado, es penosa y es lamentable. He reducido de 17 a 14 pasajes contundentes, condensado 2 en uno y dejado 2 de lado, porque requieren ver varios pasajes a la vez, que sería un poco complicado, tendríamos que estar saltando de aquí a allá. Uno de estos es que los raptistas distinguen el día final y el retorno de gloria, hacen dos eventos separados necesariamente, si no, no lo podrían acomodar. Y el Señor no deja de hablar. Yo sigo preparando, revisando, y lo reviso una vez y digo, ahora sí ya está, y lo vuelvo a revisar y digo, no está del todo, y hago cambios y lo vuelvo a revisar. No tengo cuándo terminar, pero puedo decirles que lo estoy disfrutando bastante. Me da muchísimo gusto que después de tanto tiempo pueda dedicarle varias semanas a revisar estos pasajes. Yo renuncié a cualquier doctrina raptista en el año 96. Ya les comenté la semana pasada, leyendo Juan 17:15, resulta imposible que si el Señor dice no los quites del mundo, efectivamente eso vaya a acontecer en el rapto. No es posible. Quien conoce la Escritura y el obrar de Dios, que es uno solo, si el Hijo pide no los quites, esa es la voluntad del Padre, porque Él hace todo conforme a la voluntad del Padre. Entonces la voluntad del Padre es que no los quite. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más ágiles que la semana pasada. Eso quiere decir que no le voy a dar todos los detalles del bosquejo. Lo que sí le recomiendo de manera especial, si tiene amigos, y note que estoy enfatizando la palabra amigos, no estoy diciendo hermanos o hermanas. Si tiene amigos raptistas, páseles el audio. Hoy día las personas son muy flojas para leer, pero el audio digital que está en la página web, por si acaso está actualizado, el audio está completo ahora, hasta el punto 14, dile, escucha esto. Y si él es capaz de escucharlo todo, sin ir a agarrar su celular o su Biblia y revisar los pasajes, entonces es un amigo, no pasa de ahí, porque necesariamente estos pasajes nos desafían. Este pasaje tiene una historia particular. Mi hija Basti estudió en un college en Estados Unidos, que es el college, el Philadelphia Bible of the College del pasado, de Scofield y Riley. O sea, los raptistas establecieron un college y en ese college estudió Basti. O sea, estaba ya no es la capital, porque la Universidad de Dallas es ahora la capital raptista del mundo, lamentablemente, junto con el CETECA, el Centro Teológico Centroamericano, que es como el hijito latino de la Universidad de Dallas. Pero mi hija tomó el curso de escatología en ese célebre lugar. Y le preguntó al profesor de escatología quiénes eran estos, y si eran parte de la iglesia cristiana. Entonces vamos a leerlo con ese interés, porque el profesor no le contestó, le dijo tengo que revisarlo. Se demoró todo el semestre revisando, y el último día de clases, vale la pena decir que cumplió, la llamó y le dijo no lo sé, porque no encaja en su doctrina dispensacionalista. Los raptistas no tienen lugar para Apocalipsis 7, 9 al 10 y 13 al 17. Pero vamos a leer juntos con gozo lo que dice. Juan, que está en el cielo, está sobre el firmamento, está mirando los sucesos desde
ese lugar especial, él dice lo siguiente: después de esto, note, estamos después del sexto sello, Apocalipsis 6, después de esto miré y vi una gran multitud. Nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que nadie podía contar, perdón, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Note que menciona la palabra Cordero. Cuando se usa esa figura para describir a Cristo, estamos siempre hablando de su sacrificio, su muerte en la cruz por los pecadores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, claramente, esta multitud conocía el Evangelio, reconocía al Cordero de Dios y le alababa. Interesantemente, la misma pregunta que mi hija le hizo a su profesor, uno de los ancianos se la hace a Juan. Y dice en el mismo capítulo 7, del 13 al 17, y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Note, eso es lo que le preguntó mi hija al profesor. Y yo le respondí: Juan, Señor mío, tú lo sabes. Juan no lo sabía, no podía responderlo. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Mire, si algún día está deprimido y triste y parece que su vida no tiene mucho sentido, vuelva a leer estos versículos. O sea, son simplemente preciosos. Cuando uno habla de pasajes evangelísticos, estos versículos calificarían perfectamente como un pasaje evangelístico, explicando lo que va a pasar. Y cuando estemos en la tribulación, que tengo la impresión que está a la vuelta de la esquina, recuerde estas palabras y cuando comparta celda con otros cristianos, consuélelos, anímelos, diciendo: bueno, ya no habrá ni hambre, ni sed, ni abatimiento, ni calor alguno, sino el Señor Jesús nos pastoreará personalmente. Muy bien, ¿qué tiene que ver esto con los raptistas? Algo muy importante. Esta multitud de gente, que no son judíos, porque es todo pueblo, lengua, nación, que es la definición que usa la Biblia para decir todo tipo de personas que viven en la tierra, de todas las etnias, de todas las culturas, de todas las naciones, salen de la gran tribulación. O sea, son creyentes gentiles que se convierten en el tiempo de la tribulación. Y quedan en la nada, según los raptistas. Porque para ellos la iglesia gentil ya fue raptada, ya no está. Ya está en las bodas supuestas del Cordero. Más adelante miramos un pedacito de eso. ¿Y a dónde van? Y eso le dijo a mi hija: ¿son parte de la iglesia cristiana o son parte del pueblo de Israel? Parte del pueblo de Israel no podrían ser, según los raptistas, porque ahí tienes que ser descendiente de sangre, genético de los israelitas. Y el profesor le contestó: no lo sé. Quiero que note, no es que no podía saberlo. Es evidente. El anciano está respondiendo quiénes son y de dónde vienen. Está diciendo: son pueblos de todo el mundo que han creído en Jesús y vienen de la gran tribulación. Listo, más rapto. Es mentira que la iglesia va a ser arrebatada antes del rapto, porque aquí vemos la iglesia creciendo en una multitud que nadie podía contar. De hecho, yo estoy con mucho ánimo
en recibir algún día también mi túnica blanca, ¿no? Que va a ser la señal distintiva, la especie de uniforme de los fieles en el reino. Ahora nosotros usamos camisetas o polos negros, como podrá ver, pero en ese tiempo vestiremos túnicas blancas. No que las vamos a comprar en alguna tienda o en Gamarra, sino túnicas que el Señor mismo nos dará. Entonces, ¿qué pasa con los raptistas que ignoran este tipo de pasajes? Quiero decirles lo siguiente. Ellos separan Israel de la iglesia cristiana. Y literalmente Pentecost, en su libro famoso del rapto, Eventos del Porvenir, si algún día quiere leer, bueno, toda la porquería de la doctrina raptista, puede leer el libro de Pentecost, yo lo he revisado esta semana, y él dice, son dos pueblos, dos promesas, dos esperanzas y dos destinos separados, pero un Señor. Es como el esposo y el amante. O sea, es un viajero de repente de provincia, tiene una familia en Lima y une a la provincia, ¿no? Un cabeza de familia, dos familias. Es algo inaceptable. Un cuerpo, una cabeza. El Señor no tiene dos cuerpos. No es una cabeza con dos cuellos y dos cuerpos que caminan por último separados. Los cuellos van a tener que ser muy elásticos porque tienen destinos separados. Entonces, los raptistas tienen esa doctrina de la separación de Israel y la iglesia cristiana. Un poquito más adelante vamos a mirar por qué. Y en esa doctrina este pasaje no entra, porque tenemos gentiles, gran tribulación y creyentes. Para mí, y me imagino para cualquier lector de la Biblia que sea creyente, es de mucho consuelo. Si recuerdan lo que hemos leído en Mateo 24, justo antes de la venida de Jesús, la fe de muchos se enfriará, muchos tropezarán, dice. La iglesia que va a estar en ese tiempo enfrentando la gran tribulación, se va a caer de bruces, se va a romper la nariz y muchos se van a alejar de la iglesia. Y yo creo principalmente por esta falsa doctrina del rapto. Porque cuando uno le ofrecen algo y después no se lo dan, genera frustración y decepción. Pero el hecho es ese. Van a haber muchos creyentes que van a negar su fe va a fallar, como dice la palabra, y se van a separar de la iglesia. Este pasaje nos consuela, porque la iglesia no va a quedar sin fruto, no va a quedar sin crecimiento. Una gran multitud se va a agregar al pueblo de los redimidos. Quiero que preste atención a Efesios 2, 12 al 16. Con respecto al tema de que tenemos dos pueblos, dos pactos, dos promesas, dos esperanzas, dos destinos eternos, nada más contrario y literalmente opuesto. Quiero que noten, no se trata aquí de retraso mental. Se trata del deseo de no prestar atención a lo que está escrito y recortar la Biblia con machete para que entre en una doctrina humana. Porque Pablo dice claramente, recordad que en ese tiempo, Antiguo Testamento, los gentiles, está hablando de los gentiles de la iglesia, de la impresionante iglesia de Éfeso, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí sí tenemos una separación. Era el pueblo de Dios, los israelitas, con el pacto de la circuncisión, y los que no eran el pueblo de Dios, los gentiles. Pero note lo que dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Hay un solo medio de salvación, que es la sangre de Cristo. Para judío, para gentil, Antiguo, Nuevo Testamento, o es salvo en Cristo o no tendrá salvación. Y Pablo especifica, y quiero que noten, lo repite con cierta insistencia, porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con los dos en un cuerpo. Usted no necesita ser un genio para entender lo que dice el texto. La cruz unificó judíos y gentiles en el pacto de la gracia y del evangelio. Y ese es el misterio oculto. Una vez escuché a un raptista que decía que el misterio oculto era el rapto. Claro, tan oculto que es mentira. Ni siquiera es misterio, simplemente estafa. No, el misterio oculto es que judíos y gentiles van a ser un solo pueblo. De esta forma, los judíos eran el pueblo, fueron rechazados, estableció la iglesia cristiana y los judíos van a ser agregados a la iglesia cristiana. O sea, no es que la iglesia cristiana es agregada al pueblo de Israel, no. El pueblo de Israel va a ser agregado a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es la esposa de Cristo, es la novia. Y eso incluye a todos los creyentes, a todos los fieles del Antiguo y Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesús, en la iglesia cristiana. Entonces, de los dos hizo un solo cuerpo. Yo no comprendo. Para mí es suficiente que un solo versículo me desafíe en lo que yo creo y diga, pero no encaja, para que tenga que revisar inmediatamente mis creencias y alinearlas con la Escritura. ¿Cómo pueden ellos tolerar? ¿Cómo pueden los alumnos en clase, cuando el profesor enseña que hay dos pueblos y dos destinos, no decir un momentito, ¿y Efesios cómo se entiende? Y ellos van a decir, es una unión espiritual, ¿no? Y espiritual es algo así como una nube, no está definido, no se sabe exactamente cuál es el tema. Pero ¿cuál es la descripción que hace Pablo? Derribada la pared intermedia. ¿Y cuál era esa pared? La ley. Y la ley la cumplió Cristo por nosotros. Hemos sido justificados. Hemos recibido la justicia de Cristo. Y dice en Efesios 3, en otras generaciones, aquí está el misterio, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y lea el misterio, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, usted puede notar cuando nosotros enseñamos en la iglesia, mostramos los pasajes, uno no saca su llave inglesa, su pate cabra y empieza a golpear y a torturar los pasajes para que encajen en una idea. No, hablan, los pasajes se muestran, usted los puede ver. No estamos queriendo engañar o sorprender a alguien. Y Apocalipsis 15 tiene otra visión, un poco más adelante de la de 7, pero también de esas que consuelan muchísimo, y dice, Juan, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, ese es el firmamento, visto desde arriba, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, gran tribulación, persecución del tiempo del anticristo, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Yo sí creo que los fieles van a visitar, transitar de alguna manera por el cielo, no estoy seguro cómo será en el tiempo del milenio, pero de hecho, los que salgan mártires de la gran tribulación son estos, judíos y gentiles, que van a estar parados sobre ese mar de cristal, que es el baldosado del trono de Dios. El trono de Dios tiene 2 pisos, según la Biblia, el baldosado, y debajo del trono de Dios están las columnas y el altar del incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? Entonces, algún día, mi querido hermano, si usted es fiel, mi querida hermana, permanece hasta la gran tribulación, es perseguido por la gracia de Dios, muerto en esa persecución, usted estará ahí, con arpas de oro, alabando al Señor sobre el mar de cristal. No debemos temer la muerte terrenal, el dolor físico, el sufrimiento, la vergüenza, el maltrato, eso no tiene ninguna importancia.
Lo que sí debemos temer profundamente es ser excluidos de la gloria de Dios. Entonces, ya saben, la iglesia va a seguir creciendo, evangelizando, va a seguir expandiendo el reino de Dios y el cuerpo de Cristo con multitud de todo pueblo, lengua y nación. Amén. Siguiente. Este es un pasaje, es el segundo pasaje contundente que entró en nuestra colección. No les estoy presentando los pasajes en el orden en el que han entrado, pero este pasaje es, como se dice, un pasaje explicativo. Y permítame definírselo. Pablo está contestando alguna duda de la iglesia de Tesalónica. Y la iglesia de Tesalónica es significativa en el Nuevo Testamento porque es la iglesia que ha hecho preguntas y ha sido enseñada sobre los tiempos finales. Tanto en la primera como en la segunda epístola, Pablo está resolviendo varias dudas. Y aquí está de manera clara, extensa, detallada, explicando cómo será el fin. Y siempre quiero que preste atención. Antes de leer el versículo 3, mire el versículo 1. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 4. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús Cristo y a nuestra reunión con Él. ¿Cuándo estamos? El día que nos vamos a encontrar con Cristo. Si usted es raptista, está pensando, oh, en el arrebatamiento. Bueno, espérese, también vamos a aplicar ese mismo momento a este texto. Y si usted es bíblico, hay raptistas y hay bíblicos, los raptistas no son bíblicos, dice, oh, eso es cuando el Señor regrese en gloria. Bueno, ¿qué dice Pablo? Os rogamos, hermanos. Y aquí viene un ruego amplio. Que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, o sea, espíritu significa revelación, ni por carta como si fuera de nosotros. O sea, de ninguna manera entren en algún tipo de inquietud, de sobresalto, de expectativa, de inminencia. Dice, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Y ahora piensa en una iglesia raptista, está predicando el pastor y diciendo, hoy día el Señor puede regresar. Falso, mentira. Él no tiene derecho a decir una cosa así. Porque el Señor, dice Pablo, de ahora el versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. O sea, el Señor Jesús no va a venir antes del tiempo del anticristo, que es la gran tribulación. No va a venir. Y no debemos de ninguna manera dejarnos sacudir, intimidar, asustar, lo que sea con esa idea. Y yo estoy en realidad bastante molesto con esa advertencia. Hoy puede venir el Señor. Un pastor cuando decía esto mandó que apagaran las luces de la iglesia en ese momento. Así por lo menos leí, no lo he visto. Y cuando prendieron las luces, él ya no estaba. Entonces se para detrás del púlpito y dice que no lo sorprenda el ladrón en la noche. Eso es mentira, es falso. Eso es un embuste. Su lugar es la Plaza San Martín, la Avenida Bancay, el Girón de la Unión, pero de ninguna manera un templo donde se enseña la palabra de Dios. De ninguna manera el Señor vendrá. Y yo recuerdo siendo profesor novato en el seminario, el rector en ese tiempo, que ya pasó a la presencia del Señor, el pastor reverendo Jürgen Erich, él predicó este mensaje. Y dijo, si alguien me dice que en cualquier momento puede venir el Señor, lo voy a llamar mentiroso. Y se los dijo antes de leer el pasaje. Y bueno, la mayoría de nuestros estudiantes venían de iglesias baptistas. Entonces hubo un murmuro, una conmoción, y ahí él empezó a enseñar. No estoy seguro que entendieran. Hay algo que es como vacuna de la insensatez. Cuando uno ya tiene una idea grabada en la cabeza, por más de que le presentan sanos, claros argumentos, uno tiene dificultad en reconocer, en darse cuenta, pero usted
esperemos que no esté bajo el influjo del raptismo, quiero que lea, nadie le puede engañar, es decir, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Momentito, mentiroso, por lo menos faltan 7 años, que es el tiempo del anticristo. Por lo menos faltan 7 años. Entonces, si vivimos en la gran tribulación y ya apareció el anticristo, y ya se impuso la marca sobre la mano y la frente, y ya hay la imagen del anticristo, y la gente está obligada a adorarla, y hay una gran persecución y matanza, y vemos que están aconteciendo las trompetas y las copas, en algún momento vamos a poder decir, ahora sí, el día de la venida del Señor es inminente, y ya se cumplieron las señales. Pero lo que Pablo está diciendo, y quiero que considere el pasaje, que de ninguna manera, sin que primero venga el anticristo. Eso quiere decir que la preocupación de Pablo era una, que la iglesia de Tesalónica no haya entendido que primero viene la tribulación, luego viene la gloria. No hay gloria sin tribulación, no hay resurrección sin muerte, no hay resurrección sin cruz. Y eso que ha sido, digamos, en la vida de Jesús su ministerio, va a ser en la iglesia cristiana y en cada fiel igual. Si usted quiere gloria antes del sufrimiento, no la hay, no existe. El que no muere, el que no niega su vida, no la tendrá. El que no toma su cruz, y a eso no se refiere a las tareas cotidianas, no dice, ay, tengo que limpiar la casa, es mi cruz. No es tu cruz, es la limpieza de tu casa. Tu cruz es la predicación, el sufrimiento por causa del nombre de Jesús. La evangelización, esa es la cruz. Entonces, los raptistas fallan horriblemente. Y yo no entiendo cómo, por qué, de qué manera. Les mencioné que la capital mundial del raptismo hoy es la Universidad de Dallas. Y es una universidad de cierta reputación dependiendo de dónde se mueva usted. Si se mueve una iglesia raptista es algo así como el lugar más deseado. Pero si usted no está en un lugar raptista, no son considerados académicamente de buen nivel. Porque cuando usted se presenta a Dallas, y lo tengo de testimonio directo de un alumno mío en el seminario que estudió luego en Dallas, no voy a decir su nombre, él tuvo que firmar un papel reconociendo el rapto como doctrina verdadera antes de ingresar. O sea, no hay que esperar a aprender para luego aceptar, no. Tiene que venir ya vacunado. Y si no viene con su carnet de raptista, no entra a estudiar. Y él, no sé muy bien cómo entró, porque no lo firmó, parece que puso una aclaración, ¿no? En el papel que tenía que entregar. Y estando en clases en Dallas, con Pentecost, me escribió. Yo estaba en ese tiempo en Filadelfia y me dijo, tengo clase con Pentecost. Dwight Pentecost, ¿no? Entonces estaba con el gurú del raptismo. ¿Qué le pregunto? Entonces, y este alumno era bien hablado, completamente desenvuelto, no tenía ninguna inhibición, entonces le preparé 10 preguntas. ¿No? Que las puedo buscar, las debo tener por ahí en algún lugar. Y él las hizo en la siguiente clase. Y después de clase lo llamó Pentecost y le dijo, si usted vuelve a hablar, lo boto de la clase. Listo. No se acepta doctrina anti-rapto. No se acepta. No contestó ninguna de las 10. ¿No? Y varias de esas preguntas están aquí en los pasajes que estamos revisando. Entonces, quiero que note, primero viene la apostasía, se manifiesta el anticristo, la gran tribulación. Segundo, el anticristo se opone a toda religión, hay la gran persecución, martirio, la marca de la bestia. Y tercero, viene Cristo y destruye al anticristo en su venida. Considere esa secuencia de eventos. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces será revelado ese inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Primero se revela el anticristo y luego el Señor en su retorno lo mata con el espíritu de su boca. Esa es la secuencia correcta. Y algo interesante ha pasado. Cuando usted camina por el desierto y levanta piedras, es bien fácil encontrar escorpiones, ¿no? Siempre tiene que mover las piedras con cierto cuidado y con el raptismo es puro escorpión.
Cada versículo que levanto hay un escorpión raptista parado abajo. O sea, la manera como han enseñado y la forma como la misma escritura ha sido traducida induce a tener la sensación de que el rapto es verdad. Así como las Biblias inducen a creer en la evolución, inducen a creer en la Biblia Globo, inducen a creer en el pastorado asalariado e institucional, también inducen, por la razón que fuera, en el rapto. Entonces, el engaño en el mundo es esa agenda donde vamos a traer la paz en el mundo cuando le quitemos todas sus cosas a todos y matemos a la mayoría de la población. Ahí va a haber paz. No sé si le gusta ese futuro, probablemente no. Pero ¿cuál es el engaño dentro de la iglesia? Parecido, el rapto. Vamos a reducir la población de las iglesias y la vamos a mandar a otro sitio, un poquito más lejos. Simplemente es mentira, es un engaño y yo lo pongo junto con la conspiración de los engaños que tenemos en este mundo y nosotros no debemos dejarnos sorprender. Ya leyó 2 Tesalonicenses 2:8. Quiero que vea este pasaje de Daniel 2:44-45, que estoy seguro que si uno lo lee fuera de contexto no es fácil de entender de qué está hablando. Pero ahora que sabemos lo que dice 2 Tesalonicenses 2:8, Daniel 2 y el siguiente pasaje de Daniel que vamos a ver se entienden claramente. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿No? El reino eterno, el reino de Dios. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Es el último de los reinos. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos que hubo antes y él permanecerá para siempre. Quiero que note que le está hablando cosas a Daniel que él debe haber tenido mucha dificultad en, si quiere entender qué es exactamente, y ha tenido que preguntar varias veces, explícame, y a pesar de la explicación, a veces da la impresión de que no entendió. Y ahí mire el 45. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, o sea, toda la estatua, todos los reinos del mundo, y en el barro y el hierro está el reino del anticristo, el gran Dios ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en el futuro. Ahora, yo creo que esta profecía estuvo sellada hasta la venida de Cristo y que fue manifiesta en 2 Tesalonicenses. Dejó de estar sellada. Esa piedra no cortada por mano es el Señor Jesús, que rodando estableció su reino en el mundo y destruyó todo vestigio, toda reminiscencia de los reinos anteriores. Y quiero que vea que cuando nosotros nos quedamos mirando las profecías, llegamos a Daniel 8, y en Daniel 8 le vuelve a dar la misma profecía, y dice, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. ¿Quién es? El anticristo. Su poder será grande, no por su propio poder, y ya lo entendemos, porque Satanás le dio todo su poder, ¿no? Lea Apocalipsis 13. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Se le entregó el dominio de todos los pueblos de la tierra y destruirá a los poderosos y al pueblo santo. ¿No? Apocalipsis 13:7, hará guerra contra los santos y los vencerá. Ya entendemos la profecía, ya sabemos. Y dice, por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia, él se engrandecerá en su corazón, destruirá a muchos que están confiados, aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, y ahí tenemos una frase cortita, pero será destruido sin intervención humana. Velado para Daniel, no para nosotros. El Señor lo matará en su venida con el espíritu de su boca. No van a ser los humanos, menos la iglesia, que van a atacar y vencer al anticristo, es el Señor personalmente regresando. Muy bien, ya lo tienen. Es el sexto argumento antirrapto, y quiero que note, cualquiera de los 6 que hemos repasado hace inútil la doctrina del rapto. Cualquiera. Y espero que tenga un poco de paciencia, una tacita de café, porque, bueno, les he preparado un plato, una cena de 14 platos. Recuerdo hace algún tiempo
en el norte, en la hacienda de mi abuelo, antes de que fuera expropiada, otro amigo de mi abuelo nos invitó a almorzar. Y era una hacienda completamente peruana. Mi abuelo era alemán, entonces la hacienda era un poquito diferente, los horarios de comida. Por ejemplo, en la hacienda de mi abuelo se comía el mismo menú cada día de la semana. Lunes, martes, miércoles, todos los días era el mismo menú todas las semanas. Por ejemplo, miércoles era bistec encebollado, ya lo sabíamos y esperábamos con mucho ánimo el miércoles. No me acuerdo los 7 menús, el del sábado era un ave, podía ser una gallina, un pavo, un ganso, un pato, traída del corral. Pero nos invitaron a esta otra hacienda, típicamente peruana, y había 7 platos, 2 entradas, sopa, 3 segundos y postre. No había manera de comer esa barbaridad. Bueno, yo les he traído 14 platos en este menú antirrapto, 14. Espero que haya traído una gran barriga vacía. Cuando el Señor regrese en gloria, el mismo día de su descenso, cuando sus pies se posen en el monte de los olivos, como dice Zacarías 14:4, van a acontecer varias cosas singulares. 5 quiero destacar. Primero, es el fin de la gran tribulación. Pasó el lamento. Segundo, es la destrucción del anticristo. No más pecado y maldad en el mundo. Tercero, es la resurrección y transformación de los fieles. Los que estén vivos serán transformados y los que hayan muerto serán levantados. Cuarto, es el establecimiento del reino de Dios. Jesús no regresa a estar otra vez humillado y sometido a la ley, etcétera. No, Él regresa en gloria, a reinar. Él regresa a establecer su reino, a tomar control y dominio pleno de la tierra. Y quinto y último es el día final. La Biblia lo llama el día final, el día postrero, el último día, el día de la ira, el gran día. Tiene varios nombres. Y el sentido del nombre del día final es de mucho consuelo para el fiel, pero no, la Biblia no lo presenta como un día de regocijo, como el primer día, el año agradable o el día de salvación, que es cuando Jesús vino, sino lo presenta como el gran día del juicio y de la ira. Porque cuando el Señor regrese, esta era que empezó con Cristo, cuando vino y termina cuando regrese, acaba. Por eso lo llama el último día. Luego vamos a estar en una nueva era. Y habrá no sé qué tipo de calendario, porque dado que el cielo, el sol, la luna y las estrellas van a estar caput, entonces no sé cómo se medirán los tiempos en ese momento. Entonces, quiero que considere que el tiempo del mundo está contado. Y hay un día, uno solo, que es el último. ¿Qué es lo que nosotros vemos en ese día? Y quiero que note, déjenme mostrarles las palabras en griego. Las palabras en griego que están resaltadas son aquellas que son el argumento que estoy presentando en contra del rapto. ¿No? Ahí está el centro del argumento. Y dice Juan 6, 39 a 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él, el Padre, me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucitaré, note el futuro, en el día final. ¿Cuándo? Bueno, yo mismo lo resucitaré en el día final. Miremos por un ratito la doctrina raptista. ¿Cuándo resucitan los cristianos según los raptistas? Bueno, antes de la gran tribulación, cuando el Señor, escondido, atrás de una nube, se supone arrebate a su iglesia. ¿Esa resurrección es en el día final? No, no es. Entonces, ¿qué hacen los raptistas con este pasaje? Dicen, no, esto se refiere a los judíos. Los gentiles tienen su propia agenda. Juan 6 no es para los gentiles, es para los judíos, por si acaso. Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13,
un montón de pasajes en el Nuevo Testamento, los raptistas dicen, no, eso no es para los cristianos, solo para los judíos, que es una falsedad. Están quitando pasajes de la Biblia porque todos ellos están dirigidos a todos los fieles en todos los tiempos. Entonces, quiero que note que literalmente el Señor Jesús está diciendo que la resurrección es en el día final. Significa que no puede ser antes, tampoco será después. En 1 de Pedro 1, 3 al 5, ya lo hemos revisado en nuestras prédicas dominicales, quiero que note que la salvación, versículo 5, está preparada para ser revelada en el último tiempo. Saben, hay un engaño muy pernicioso en la iglesia cristiana, que es declarar a alguien salvo antes de tiempo. No hay nada más grave que cantar victoria antes de que se termine el partido. Ha habido últimas canastas de último segundo, donde ya estaban los auditorios danzando y bailando de alegría y no terminaron no ganando. Entonces, debemos de saber que nadie es salvo sino hasta el último día. La salvación es una promesa que se va a cumplir en el último día. Entonces, si alguien me pregunta, ¿eres salvo? Tengo que decir, no, no soy salvo, pero tengo la promesa de que seré salvo en el día final. Y eso lo tenemos en la Escritura. La salvación no ha sido revelada todavía. ¿Cuándo va a ser revelada la salvación? En el último día. ¿Y por qué? Porque nadie es salvo si no ha resucitado de los muertos o ha sido transformado. Si yo declaro ser salvo en este cuerpo de muerte, todavía estoy esperando ser librado de él, como dice Pablo en Romanos 7. Entonces, la resurrección en el día postrero es algo que nosotros tenemos que entender claramente. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Cuándo es la resurrección? En el día final. Y Mateo 24 explica ese día final, y la verdad es uno de esos pasajes que da mucha alegría, mucho gozo leer, inmediatamente después de la tribulación de esos días. Y quiero que note, estamos revisando un montón de pasajes, un montón. Todos ellos coinciden perfectamente. ¿Cuándo dijimos se ha destruido el anticristo? Cuando Jesús regrese en gloria. ¿Cuándo regresa en gloria? Al final de la tribulación. Y ahora lo leemos en Mateo. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, y note, con poder y gran gloria. Viene como el Rey de Reyes. Y él enviará a sus ángeles con gran trompeta, la séptima, ya lo vimos la semana pasada, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Cuándo? Cuando el Señor regrese en gloria, en el día postrero, al final de la gran tribulación. Yo no quisiera ser raptista, no sé si me entienden. Es como un católico que todo lo tiene que leer hacia el Papa, hacia la Virgen María, no tiene ningún sentido. La palabra ni adora a hombres, ni cree en María. Y ellos constantemente tienen que estar haciendo ejercicios y palabrerías y ensaladas de palabra para poder explicar. Los raptistas son iguales. Ellos deben tropezar en cada versículo. Y por eso yo concluyo que no tienen al Espíritu Santo. Lo que digo es muy serio. Tengo muchos amigos raptistas, algunos de ellos pastores. Siempre los he considerado hermanos en Cristo y creyentes. Pero si yo soy raptista y constantemente niego la palabra de Dios cuando la leo, de alguna manera no tengo el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es posible que viendo lo que dice la palabra, yo insista en mantener una opinión contraria, literalmente contraria a la palabra? Y por si acaso, 14 argumentos es poca cosa. Tengo una lista muy larga que se la voy a compartir al final, en el día posterior será, de estos mensajes, donde he ido juntando a lo largo de mis lecturas de la Biblia, a lo largo de los años, todos los pasajes antirrapto de los antirraptistas, y he hecho mi lista de pasajes antirrapto. O sea, estos son los pasajes contundentes, pero hay una lista mucho más amplia.
Entonces veámoslos en el Antiguo Testamento. He querido poner siempre un pasaje del Antiguo Testamento relacionado con lo que leemos en el Nuevo, para que usted note que esta promesa se hizo al pueblo del Antiguo, al igual que al Nuevo. Y dice Isaías 26, tus muertos vivirán. Hay algunos que dicen que la resurrección no se menciona en el Antiguo Testamento. Tiene que venir el martes y hacer la pregunta. ¿Hay resurrección en el Antiguo Testamento? Yo voy a abrir una nota y le voy a mostrar una lista contundente de pasajes hablando de resurrección en el Antiguo Testamento. Dice Isaías, este es uno de esos pasajes, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Dígame, ¿es resurrección o no es? Moradores del polvo despertad y dad gritos de júbilo. No es resurrección para juicio. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, la gran tribulación. Quiero que note que usted ya está entendiendo los pasajes del Antiguo Testamento, porque Yahvé va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra contra él. El juicio de Dios, el gran día de la ira, el día postero. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más sus asesinados. Vea el versículo 19 y vea el 21. Los muertos se levantan con júbilo y gozo, y aquellos que no eran creyentes, que no fueron fieles, se levantan al horror del juicio de Dios. Muy bien. 8. Este es el que más me hace sonreír. ¿Qué puedo decirles? Son unas bestias. La verdad, y no se dan cuenta. Y es posible que usted tampoco. De repente ahora va a decir, wow, nunca me había dado cuenta. Claro, sin la palabra que empieza con B, pero simplemente tenemos que decir una absoluta necedad. Ok, uno será quitado y el otro será perdonado. No es así. Uno será quitado y el otro será dejado. ¿Y quién es quitado? El justo es arrebatado. ¿Y quién es dejado? El malo a la tribulación. ¿Cierto? No, falso. Exactamente falso. Vamos a verlo. Tenemos que ver Mateo 24, 37 al 41 y luego Lucas 17, 16 al 29. Y es notable el hecho de que siempre prefieren Mateo a Lucas. Y ya vamos a ver por qué. Entonces Mateo 24, 37 al 41 dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Recuerda que le he dicho varias veces, note en qué contexto está, o sea, ubíquese para entender lo que el pasaje quiere decir. ¿De qué está hablando Jesús acá? De la venida del Hijo del Hombre. Ok, ¿cómo va a ser? Será como en los días del diluvio, comiendo, casándose, dándose matrimonio, no entró en el arca. Y no comprendieron, versículo 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ok? 2 en el campo, uno es llevado y el otro es dejado. 2 mujeres moliendo, una es llevada y la otra es dejada. Y yo me sorprendo con ojos enormes cuando los raptistas dicen, ahí está, los justos son arrebatados y los malos dejados atrás. ¿Sí? ¿No es al revés? ¿Quiénes fueron quitados? Los malos. Se los llevó el diluvio. ¿Y quiénes fueron dejados atrás? Noé y su familia en el arca. ¿Quién fue quitado? El malo. ¿Quién fue dejado? El bueno. Y cuando le he compartido este pasaje a raptistas, me miran largamente, como diciendo, ¿cómo? Entonces uno escucha los engranajes poco aceitados moviéndose en su cabeza y demoran y uno tiene que repetir y explicar varias veces hasta que finalmente cae la moneda. ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? Y es la frase más citada, uno será dejado y el otro será quitado. O sea, dejado es juicio y quitado es salvación. Uno tiene que ignorar toda la Biblia para poder llegar a esa conclusión. Dejado es salvación, quitado es juicio. Quiero que note que hay algunos términos que es necesario considerar, especialmente el 3 y el 4. Entonces, uno es llevado, dice, y el otro es
dejado. No voy a decir que la traducción es la más espectacular en el tema de llevado, es posible traducirlo así, pero dejado no está claramente traducido. Lo vamos a ver. Llevado es para lambano. Lambano es coger, agarrar, tener algo, digamos, en la mano. Y para lambano es recogerlo. Digamos que usted está cargando unas pelotas, se le cae una. Lambano las que tiene aquí y para lambano la que recoge de abajo. Entonces, para lambano es recibir, tomar, llevar aparte. Es coger hacia algún lugar. Y la palabra dejado es afir. Y yo sí puedo decirles, yo ya me había dado cuenta hace tiempo que el pasaje estaba siendo aplicado al revés. Entonces un día decidí revisar el idioma original y me encontré con afirme. Y es una palabra que yo conozco. La traducción de afirme es perdonar. Le explico. Cuando nosotros decimos perdonar, la explicación que tenemos en nuestra mente de lo que significa esa palabra es, bueno, lo que hiciste no estuvo bien, no te lo voy a tomar a mal, te perdono. Y uno es como que el sentimiento del corazón se alivia en algún sentimiento malo contra el que hizo lo que estaba mal. Bueno, en griego es mucho más preciso. Perdonar significa dejar ir sin castigar. Digamos que viene alguien y es muy torpe y se tropieza con su carro nuevo y le rompe el espejo. ¿Qué sería perdonar? ¿No tener un sentimiento de malestar contra esa persona? No, perdonar en griego es, ya, anda, ¿qué se va a hacer? Y uno asume el gasto. Lo deja ir sin castigar. Dejar libre es literalmente lo que significa. Por eso se usa para despedir, dejar atrás, perdonar, permitir que se vaya, dejar sin castigar. Hice un extenso análisis de la palabra fiemi y uno debería traducir, uno es llevado y el otro es perdonado. ¿Quién es llevado? El malo que muere ahogado en el diluvio. Vino el agua y se lo llevó a todos. Aquí está, en la misma palabra. Y no, llevó, perdón, es airos, quitado. ¿No? Puesto, llevado, sacado al aire, por decir, botado en el aire. Pero la palabra dejado sí, debería decir perdonar. Nunca hubiera nadie cometido el error entendiendo mal este pasaje. ¿Y ahora quieren ver a Lucas? ¿Y por qué no les gusta Lucas? Bueno, Lucas es un poco más exacto. Y la traducción aquí ayuda, pero no les gusta leer Lucas. Entonces dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. No dice cuando el Hijo venga, como dice Mateo, ¿no? Es un poco más ambigua la formulación, pero el día del Hijo del Hombre es el día en que Él regrese en gloria. Comían, bebían, se casaban, etcétera, hasta que no entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Alguna vez un raptista le ha leído Lucas? No, porque dice, los destruyó. Y si usted entonces mira el paralambano de Mateo, y por supuesto los dos pasajes son paralelos, evangelios sinópticos, entonces está claro. Y el Señor Jesús agrega una ilustración como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, etcétera, vida rutinaria. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego, azufre del cielo y los destruyó a todos. Entonces, este famoso argumento raptista, uno será quitado y el otro será dejado, la mayoría de los raptistas dicen, yo quiero ser quitado, cuidado que no vaya a ser quitado, cuidado que se le deje atrás. Y es exactamente al revés. Tan al revés que sorprende que alguien pueda ser tan ignorante de pararse en un púlpito y predicarlo. Como MacArthur, como Pentecost, como ¿cómo se llama el amigo de Scofield? Ellos todos lo han predicado así. Nunca se han detenido a pensar qué es lo que quiere decir. Entonces, quiero que sepa, el día que el Señor Jesús venga, uno va a ser quitado
al juicio de Dios, al lago de fuego. Los ángeles lo recogerán, como vamos a ver en un pasaje un poco más adelante, y los que sean dejados atrás son perdonados. Son dejados ir sin castigar. Afieme. Ahora puede que usted diga, bueno, esa palabra afieme no me convence mucho. Quiero que sepa que esa palabra aparece en varios pasajes que usted conoce muy bien. Por ejemplo, Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La palabra es afieme. O sea, perdonar es la palabra principal del Nuevo Testamento. Afieme es la palabra principal del Nuevo Testamento para perdonar. Es la principal. De la mayor ocurrencia, usted puede ver 143 veces una palabra muy común, y es apo, dejar, y emi, ir, dejar ir, sin castigar, sin pagar por la culpa. Entonces, cuando miramos Mateo 18:27, dice, el señor de aquel siervo, que le debía un montón de plata, tuvo compasión. ¿Y qué hizo? Lo soltó y lo dejó ir sin pagar la deuda. Le perdonó, decimos en castellano, porque la palabra perdón es una palabra que viene del latín, no proviene del griego. El sentido de perdonar, dejar ir sin castigar, es el verdadero sentido. O sea, si alguien le hace algo malo y usted queda completamente molesto con ese alguien y trata de aliviar su sentimiento, no está enfocado el griego ahí, no está hablando de la psicología del perdón, está hablando de la acción del perdón. Significa que usted lo deja ir sin castigar. Eso es perdonar. El tema de los sentimientos también tiene que arreglarse, porque nadie debe tener nada en contra de su hermano, pero no está en la palabra perdón. Entonces ahí tiene usted uno de los más grandes, y yo le sugiero que se divierta un poco con los pobres engañados raptistas y les haga el ejercicio de Mateo y de Lucas, y le enseñe entonces, mira, si tú no te arrepientes, si no crees en Jesús, entonces vendrá el día final, el Señor vendrá en gloria y tú serás quitado al juicio, al lago de fuego, como Sodoma y Gomorra, serás destruido en el juicio de Dios. Y los que creyeron en Jesús serán salvos, o sea, redimidos, rescatados, perdonados, dejados ir sin ser castigados. De aquí viene un pasaje donde uno, bueno, tengo que decirlo de mí mismo, no ve el bosque porque hay muchos árboles. A veces los árboles tapan la vista del bosque, y yo he analizado este pasaje y hoy en la mañana, bueno, he tenido que reconocer que había visto los árboles pero no el bosque. Hice la revisión, no se preocupen, ahora están los árboles y también el bosque. Entonces la Biblia enseña que hay dos venidas de Jesús, no hay más. No hay 3, no hay 4, no hay 2,5, no hay 1,25, hay 2. Y estas dos venidas son radicalmente distintas. La primera vino en humildad, encarnado de una virgen, nacido en un pesebre, sujeto a la ley, nacido de mujer, para cumplir la ley, para obedecer en todo a su Padre y para entregar su vida santa y perfecta, sin pecado, como sacrificio por el pecado de los demás. Esa se llama una venida en humillación. El Señor vino para ser humillado y tuvo la mayor de todas las humillaciones, que es morir crucificado en madero. La segunda venida es completamente diferente. En la segunda venida, Él viene con poder y gran gloria para ser glorificado, exaltado y para establecer su señorío sobre el reino. Si yo pongo la venida del rapto, esa venida clandestina, oculto atrás de la nube, como avergonzado, alguien que esconde su presencia, siempre tiene algo que esconder, ¿es de humillación o de gloria esa intermedia? Bueno, a mí me parece que es de humillación, porque no establece su señorío, es más, va a entregar el mundo a la gran tribulación sin de alguna manera tener el control. Pero recuerde que cuando el Señor se levanta de los muertos es Señor de gloria. Cuando en la cruz dice cumplido está, hecho está, o sea, terminó su tarea, terminó su humillación.
y el Señor se levanta de los muertos en gloria, no se levanta en humillación. Por eso ningún incrédulo lo vio, porque si él se hubiera presentado resucitado incrédulo, hubiera muerto por estar viendo al Dios Santo. Entonces, la primera venida es humillación, la segunda venida es en gloria. Y esto es lo que nos dice Hebreos 9:28. Y aquí hay varias palabras que sí quisiera que usted les preste atención. Dice, así también, Hebreos 9:28, Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, primera venida, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. La palabra sin relación, note que aquí en el texto la he corregido, significa independiente. O sea, no va a tener nada que ver con el pecado. Y si el Señor viniera escondido detrás de una nube para el supuesto arrebatamiento, el pecado todavía está campeando en el mundo. Es más, el anticristo está a punto de tomar control y blasfemar el nombre del Dios Todopoderoso. No sería posible. Pero lo que quiero que note es lo que dice, aparecerá por segunda vez, no tercera, segunda. Y usted puede decir, pero aparecerá, bueno, apareció, pero atrás de la nube. La gente común no lo vio, pero los arrebatados sí. Ahí es justamente donde yo, habiendo visto los árboles, orao en griego, no vi el bosque. Orao significa a la vista. Será visto por segunda vez. Eso es lo que literalmente dice. Orao, oftalmos, viene de verlo con los ojos. De hecho, tuve que corregir la sintaxis de esa búsqueda y ampliarla. Optomai es la raíz de la palabra orao, que significa con ojos abiertos. Entonces, lo que nos está diciendo Hebreos es, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, le verán por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces no es una venida clandestina, oculta, atrás de una nube. No, es completamente abierta y viene para salvación de los que le esperan ansiosamente, y nosotros ya sabemos, la salvación es en el día posterior. Y como lo dice Apocalipsis 1:7, que es por si acaso la misma palabra, orao, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y yo me pregunto cuando veo eso, si en Apocalipsis han traducido más precisamente la palabra, ¿por qué en Hebreos 9:28 no? Yo sé que aparecer indica que es visible, pero el término en griego es más evidente, va a ser visto por segunda vez. ¿Lo vieron la primera vez? En el pesebre, en la cruz, y lo verán por segunda vez en gloria, cuando aparezca su señal en los cielos. Y a mí me preocupa, sinceramente. Creo que las traducciones de la Biblia de alguna manera están también bajo esta agenda que le gusta ocultar la verdad y nos andan vendiendo muchas mentiras. Ya lo hemos visto en muchos temas de la iglesia y por eso nosotros sin originales no avanzamos mucho. Y aquí tienen ustedes literalmente, y ese es el bosque que no había visto, que le verán por segunda vez. Le verán. Muy bien, no por tercera, o sea, no hay venida intermedia pseudo clandestina. Quiero compartirle un poquito de Segunda de Tesalonicenses, más allá de los pasajes que hemos visto, porque quiero que vea el versículo 10. O sea, hemos leído el capítulo 1 justo antes donde Pablo habla. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Nada de venida en humillación, es venida en gloria. Dará retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. Sufrirán castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el versículo 10 nos aclara, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Sus santos están aquí en la tierra. Y Él viene para ser glorificado por ellos en aquel día
el postrero, y para ser admirado entre todos los que han creído. Cada vez que terminamos un punto de estos, quiero que note el rapto es una gran mentira. Y no es posible que un pastor leyendo la Biblia un año no se esté cruzando con estos pasajes todo el tiempo. Yo debo decirle sinceramente que antes miraba el tema del error del rapto con una sonrisa, como diciendo es una falla de etiqueta. Pero ahora que hemos visto que el tiempo del fin está tan cerca y a la vuelta, con la Agenda 2030, con la pandemia y con todo el desastre que se está desarrollando en el mundo, estoy notando lo peligrosa que es la actitud de esos pastores. Imagínense que un médico hiciera eso. Le toma un examen y ve que tiene un aneurisma enorme en el cerebro a punto de reventar. Le dice, no, está bien, haga su deporte. ¿Qué cosa le gusta hacer? Montañismo. No hay problema, haga. Le gusta fútbol, cabecear la pelota, sí, no hay ningún problema. Es completamente irresponsable. Entonces he perdido todo el respeto. Y si se llaman hermanos en Cristo, son libres de hacerlo. Esa libertad nos la ha dado el Señor, pero son apóstatas. Están predicando un evangelio donde Jesús no está cumpliendo lo que la Escritura anuncia de él. Una en humillación, la otra en gloria. Va a venir para ser glorificado y para ser admirado. No va a venir a hacer algún trabajo clandestino. Muy bien, voy a hacer brevemente esta última. Nos quedan 4. No, creo que nos quedamos aquí. Vamos a dejar 5 para la próxima semana. Por si acaso, como siempre les digo, está actualizada la página web todos los domingos en la mañana. Cuando he terminado las revisiones de la semana, vuelvo a subir el material, tiene el PDF completo. Si bajó el de la semana pasada, está incompleto y hay algunos detalles que se han corregido. Y esto vale igualmente para el audio. En este caso, considero que el audio es especialmente importante, ¿no? Ese audio permite que cualquier persona raptista escuche y por la gracia de Dios despierte, porque lo más grave para el creyente está por venir, que es la persecución. Grave en el sentido, glorifica a Dios, pero es un grave desafío a nuestra fe. Y la persecución es la segunda semilla sembrada entre las piedras. Cuando brota el sol se seca porque no tiene raíz. Y cuando el Señor le explica la parábola dice, viene la tribulación y se aleja. Entonces, la segunda semilla es la segunda semilla de lo que vendríamos a llamar la tribulación. Muy bien, que Dios los bendiga. La semana pasada hicimos hasta el 5 y hasta el 10. Bueno, nos queda 5 para la próxima semana.